¿Acaso Yeshua afirmó ser Yahvé? ¿Acaso los escritores del Nuevo Testamento afirmaban que Yeshua era Yahvé? Bueno, hermanos, yo no puedo mentir, tengo que decir lo que dice. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, este es un texto que utilizan incluso antimisioneros para decir, ya ves, fuera de él nadie salva. Acabamos de leer cómo un ángel sí salva, redime, perdona rebeliones, limpia de iniquidad. Porque él es, claro que sí, pero él es ¿qué? ¿De qué está compuesto este Dios? Es un Dios que está compuesto de una pluralidad. Y aquí es donde hay que estar muy pilas, hermanos, porque no podemos nosotros pensar que la manera correcta de interpretar la Biblia es a través de los lentes rabínicos, ya que el judaísmo rabínico se ha apartado de las antiguas concepciones del mundo espiritual según los antiguos semitas, según el antiguo Medio Oriente. En otras palabras, el hebreo bíblico y los conceptos de los mundos espirituales, como lo entendían los antiguos semitas, no tiene nada que ver a lo que se volvió hoy en día el judaísmo a través de los siglos. El judaísmo rabínico no representa el absoluto de lo que pensaban los judíos en primer siglo o de lo que pensaban en el periodo intertestamentario. Así como hay judíos, de acuerdo con los levitas ni con los fariseos, y dentro de los esenios había distintas opiniones, y etcétera, etcétera. Había una pluralidad de entendimiento de la Biblia hebrea, porque esta figura mesiánica, esta idea de un Mesías, era un poco complicada de entender a cabalidad. No es como que hay un texto en la Biblia hebrea que diga, el Mesías es literalmente así, o este es Hamashiach, este es el Mesías. No, se habla de un renuevo, de un salvador. De repente hay textos donde parece que Yahvé va a mandar un día a Yahvé, rituales de maldad. Y eso es algo que era normal para los antiguos semitas. Hoy en día, con la era del materialismo, incluso hasta son cosas que le dan risa a las personas. Hay gente que piensa que esta idea de que existe un Dios y de que existe un plan redentor es un cuento de hadas, o que simplemente son cosas que pensaban los antiguos. Así es que lo estamos viendo hoy en día, hermanos, cómo hay personas que no creen en todo este mundo espiritual. En la antigüedad pasó lo mismo. Hubo gente que, debido a la corrupción de sus palabras, si hubiéramos agarrado a Moisés o a Josué o a un antiguo semita y lo pusiéramos hoy en día, 2025, en Jerusalén, no sabría ni lo que está pasando, no reconocería el judaísmo. Diría, ¿qué es esto? ¿De dónde salen todas estas tradiciones? También los semitas hebreos, porque es muy diferente el hebreo bíblico al hebreo moderno. Es muy diferente el judaísmo bíblico de primer siglo y de tiempos anteriores al judaísmo moderno rabínico. Y esto no es nada en contra de una persona, ni mucho menos. Pero bueno, ahora sí que la verdad merece honor, y honor a quien honor merece. Y la verdad es que para los antiguos hebreos, la manera en que veían a Dios es muy diferente a como lo ve el judaísmo rabínico. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa a ninguna denominación religiosa, no representamos a ninguna institución, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante más de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, creemos en Yeshua, en Jesús como el Mesías de Israel, compartimos temas bíblicos y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho esto, en esta ocasión vamos a tocar un tema que ciertamente es muy sensible, ya que ha sido un tema de debate y me parece que un debate muy candente, y es esta idea de si en la Biblia hebrea podemos ver nosotros una multiplicidad de Dios, del Creador. Es decir, hay personas que argumentan que el Creador se manifiesta de diferentes formas en el Antiguo Testamento y que Yeshua es una manifestación visible del Elohim invisible, como dice el Nuevo Testamento. Por otro lado, hay mucha gente, incluyendo antimisioneros, que argumentan de que eso es imposible, que el Dios bíblico es uno. Utilizan Deuteronomio 6:4 para decir precisamente eso. Y bueno, argumentan que nadie tiene la potestad de perdonar pecados, de perdonar rebeliones, sino solamente el Creador. En esta ocasión, en este video, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia hebrea, respetando obviamente las distintas posturas. Por ejemplo, hay gente que piensa que Yeshua es el mismo Elohim, y hay gente que piensa que Yeshua no es el mismo Elohim. Algo que me gustaría compartirles antes de comenzar con el estudio es que cualquiera de las posturas no
conlleva a ningún pecado, ni tampoco es una condenación, ni mucho menos. Si alguien piensa que Yeshua es Elohim, bueno, no pasa nada, no es ningún pecado, no están creyendo en idolatría y todas esas cosas que les dicen, y vamos a ver por qué. En este video vamos a dar muchas evidencias de cosas muy interesantes. Y por otro lado, si alguien piensa que no es el mismo Elohim, tampoco hay ningún problema, porque según Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, al que es como hijo del hombre se le da todo el poder, autoridad y reinos. Así es que cualquiera de las posturas, no pasa nada mientras tengamos la fe y el testimonio en Yeshua, y por supuesto vigilemos hacer sus mandamientos y los mandamientos bíblicos. Por supuesto que vamos por el camino correcto. Más allá, repito, de que alguien piense que Yeshua es el mismo Elohim, que Jesús es Dios o que no lo es, eso no es ningún problema, en el sentido de que no es ningún pecado pensar una cosa o pensar otra. Ahora, en este video les voy a dar mi postura, hermanos. Va a quedar muy claro lo que la Biblia hebrea muestra respecto a Yeshua, respecto al Creador y, al parecer, su singularidad múltiple. Estuve haciendo durante algunos meses este estudio, estuve analizando textos, escudriñando el hebreo, juntando información, porque yo sé que es un tema que tiene que quedar claro. Al menos intentaré mostrar la mayor cantidad de evidencias para que, bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones después de haber mostrado lo que les voy a enseñar a continuación. Me gustaría que fueran leyendo conmigo. Y bueno, a este estudio yo le puse la singularidad múltiple. El texto hebreo de Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Así en español, bueno, suena totalmente normal, suena bien. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ninguna contradicción gramatical, ni mucho menos. El asunto es que cuando vamos al hebreo vemos algo muy interesante. Aparece la palabra hebrea bara, que es creó. Es un verbo en singular en tercera persona masculina. Su tiempo verbal es pretérito perfecto, indicando una acción concluida. Esto implica que el sujeto gramatical debería ser singular. Elohim, por otro lado, que traducen Dios, tiene una terminación im, como en malachim, que es ángeles en plural, porque en singular es malach. Entonces podemos ver cómo cuando se le agrega im, se convierte en plural. A veces cuando es la palabra femenina se agrega ot, como por ejemplo ruajot. Y pues bueno, aquí la terminación Elohim, en teoría, es plural, pero aquí se usa con un verbo singular, que es creó. Si el sujeto fuera realmente plural, como dioses, el verbo debería estar en plural y debería de ser barú, en lugar de bará. Entonces es muy interesante porque aquí dice: en un principio creó, singular, bara, Elohim, plural, los cielos y la tierra. Entonces estamos viendo que el verbo bara, que es crear, está en singular, pero lo que sigue está en plural, lo cual no tiene sentido gramaticalmente hablando. Por eso podemos ver en la Biblia hebrea este fenómeno muy raro, donde vemos que al creador se le llama Elohim, siendo que él es uno, pero resulta que Elohim es un plural. Un ejemplo con verbo plural está en Josué capítulo 24 versículo 15, que usa Elohim con un verbo plural cuando habla de dioses paganos. La Torá, cuando se refiere a Elohim de Israel, siempre usa verbos en singular. Ahora veamos Génesis capítulo 1 versículo 26, que dice: y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es interesante porque en el judaísmo dicen que aquí el creador está hablando con ángeles, pero no hay evidencias, eso es una interpretación. No hay evidencias de que esté hablando con ángeles. Esa es una interpretación de algunos rabinos. Aquí lo único que podemos ver es que Elohim está con alguien diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme
nuestra semejanza. Vayomer Elohim naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Entonces estamos viendo que de manera plural dice hagamos y nuestra imagen. Es interesante porque los ángeles no son muy parecidos a los humanos, que digamos. Si el creador está diciendo hagámoslo a nuestra imagen, a nuestro contorno, dice en hebreo, y semejanza, entonces, bueno, es muy interesante porque los ángeles tienen formas raras, incluso caras de toro y cosas por el estilo. Aquí solamente dejó la puerta abierta a que el creador podría estar hablando con alguien más. Dice Génesis 3:22, y dijo Yahvé Elohim, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Una vez más, aquí en el judaísmo rabínico se dice que está hablando con ángeles. Génesis 11:7 dice, ahora descendamos y confundamos ahí su lengua. ¿Con quién está hablando el creador? Una vez más, interpretan que con ángeles, pero la escritura no dice eso. No dice eso. Así que aquí Elohim usa un plural para decir descendamos y confundamos. Génesis 3:22 dice, y dijo Yahvé Elohim, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Vayomer Yod-He Vav-He Elohim, Gen Haadam Haya, Keahat Mimenu. En Génesis capítulo 22 del 11 al 18, resumiendo, el ángel de Yahvé está con Abraham y le dice, lo llama desde el cielo y le dice, por mí mismo he jurado, dice Yod-He Vav-He, que por cuanto has hecho esto, te bendeciré, te multiplicaré, etcétera, etcétera. Y en esta historia, cuando está por sacrificar a Isaac, vemos que es un ángel con el que está hablando Abraham. Entonces, atención a esto, porque es un ángel hablando en primera persona como si fuera el mismo creador. Vemos en Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 23, y dice, y vino el ángel de Yod-He Vav-He y se sentó debajo de la encina. Y Yod-He Vav-He lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y vio Gedeón que era el ángel de Yahvé. Y dijo, ay, soberano Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Y Yahvé le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. O sea, para ellos era como estar viendo literalmente a Yahvé, cuando veían al ángel de Yahvé. Aquí es muy interesante porque ¿cuál es ese ángel de Yahvé? Seguimos leyendo, Isaías 48 del 12 al 16 dice, óyeme, oh Jacob e Israel, mi llamado, yo soy el primero y soy el postrero. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamó, todos ellos se presentaron juntos. Júntense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? Aquel a quien Yod-He Vav-He ama cumplirá su voluntad en Babilonia, y su brazo estará contra los caldeos. Yo he hablado, ciertamente lo llamé, lo traje y haré prosperar su camino. Acérquense a mí, escuchen esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Adonai Yahvé y su espíritu. Hermanos, atención, aquí está hablando Yahvé en primera persona. Yo he hablado, yo lo traje y lo haré prosperar. Pero después dice que lo envía Yahvé y su espíritu. ¿Cómo? ¿Yahvé está enviando a Yahvé? Dice Isaías 6, 1 al 8. En el año en que murió el rey Usías, vi yo a Yod-He Vav-He sentado sobre un trono, alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafín, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que estoy muerto, estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al rey Yahvé Sebaot. Y aquí es muy interesante porque no sé si recuerdan que hay otros textos en la Biblia hebrea que dice que al Creador nadie lo ha visto y puede vivir. Pero aquí Isaías está viendo a Yahvé en un trono. Por eso hasta se espanta, porque dice, voy a morir. Obviamente está teniendo visiones, pero visiones de Yahvé.
Y voló hacia mí uno de los serafín con un carbón encendido en su mano, tomado del altar con unas tenazas. Yo pregunto, ¿cuál altar? El celestial, hermanos. Y tocó sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Atención aquí, el ángel está quitándole el pecado a este sacerdote que curiosamente se llama Josué, que es Yehoshua, que básicamente es el mismo nombre de Jesús. Y también es el mismo nombre de Josué, hijo de Nun. Aquí lo interesante es esto. En el judaísmo hay una doble vara de medir. Dicen que Yeshua no puede perdonar pecados porque solamente Dios perdona pecados, pero no sé si no han leído estos textos y vamos a leer otros más, donde vemos que aquí un ángel está quitando la iniquidad, aparte no cualquier pecado, pecado grave, pecado abón, le está quitando la iniquidad y ha perdonado su pecado, el ángel. Y oí la voz de Yahvé que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cómo que nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora, Génesis 19:24 incluso ha sido debate dentro del Talmud y dentro del judaísmo, porque es un texto raro. Es un texto donde podemos ver a dos Yod-He-Vav-He. Y esto lo dice la Biblia hebrea y esto dice el hebreo. Antes de que alguien diga, no, es que eso no dice el hebreo. Sí, eso dice el hebreo, ya lo investigamos. Dice Génesis 19:24. Entonces Yod-He-Vav-He hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Yod-He-Vav-He. Recordemos que en el capítulo 18 Yod-He-Vav-He está hablando con Abraham. Lo dice literalmente el texto. Vienen tres varones, pero de los dos, uno es Yahvé. Está hablando con Abraham, come con Abraham, está platicando con Abraham y al mismo tiempo rigiendo el universo. No pasa nada, por eso es omnipotente. Fíjense que esta es una característica que sería únicamente del Dios bíblico, ya que en ninguna otra cultura, ni en la antigua Mesopotamia ni en Mesoamérica, había un Dios que mientras regía el universo pudiera manifestarse con otras formas en la tierra. Esta es una característica solamente del Dios bíblico, porque ni los egipcios, ni los sumerios, ni los acadios, ni los mapuches, ni los mayas, ni los aztecas, ni ninguna cultura antigua, dentro de sus teogonías, no había ningún dios que al mismo tiempo que rigiera el universo pudiera tomar algún tipo de forma o tener formas antropomórficas o manifestarse sin que al mismo tiempo dejara de regir el universo. Entonces aquí vemos que Yahvé está hablando con Abraham, dos ángeles se adelantan a Sodoma y Gomorra, y Yahvé se queda hablando con Abraham, y es esta historia, recuerdan cuando Abraham le dice que si hubiera 50 justos, pues bueno, que no destruyera Sodoma y Gomorra, y el Creador le dice, ok, busca, y no hay justos, entonces le dice que si hubiera 40 y no hay, 30 y no hay, 20 y no hay, y básicamente no hay ningún justo, y entonces, ¿qué hace Yahvé? Hace llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Yahvé. Otras traducciones dice de parte de Yahvé que está en los cielos. Entonces aquí se menciona a un Yahvé actuando desde los cielos y a otro Yahvé ejecutando el juicio en la tierra. ¿Esto quiere decir que son dos dioses? No, y vamos a explicar todo esto más adelante. Dice Oseas capítulo 1, versículo 7, pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré en Yahvé su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni con jinetes. Yahvé dice que salvará a Judá en Yahvé su Elohim, como si fueran distintos. Esto está en Oseas 1:7. Dice, atención a este es mesiánico. Dice Jeremías capítulo 23, 5 y 6. He aquí, vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David renuevo. Un renuevo justo que reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El contexto es en la tierra de Israel. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Recordemos el remanente, ¿verdad? No podemos sacar de contexto las cosas. Siempre se hablaba de un remanente, el remanente de Judá y de Israel, no todo el pueblo. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé Tzikenu, Yahvé justicia nuestra o justificación nuestra. Es interesante porque a este que será levantado, este renuevo que reinará, que será dichoso, dice que será llamado Yahvé Sikenu.
Ese es el nombre de Yahvé. Atención. Ojo, yo solo estoy leyendo las cosas. Todavía no doy mis conclusiones. Dice Zacarías capítulo 2, versículo 10 y 11. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, dice Yahvé. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Atención, está hablando en primera persona como Yahvé. Atención, otra vez. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, dice Yahvé. Atención, y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Entonces sabrás que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. ¿Cómo? ¿Yahvé envió a Yahvé? ¿Habían puesto atención a este verso? Pueden investigar ustedes, hermanos, por ustedes mismos en interlineales y todo, si dice eso. Yahvé está hablando en primera persona, pero después dice que Yahvé lo envió y que Yahvé moraría en medio de la hija de Sión, que es la iglesia, la eclesia, la quejilá en hebreo. Fíjense, mis hermanos, Yahvé habita en el tabernáculo, en el Mishkan. Eso lo vemos en la Biblia hebrea. Ahora, alguien podrá decir, bueno, son interpretaciones, simplemente son alegorías, son parábolas. Esas son interpretaciones, está bien, cada quien. Yo solamente estoy leyendo lo que dice el texto. Y el texto dice que Yahvé habitaba en el tabernáculo. Dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este es el mandato inicial para construir el Mishkan. Yahvé promete habitar entre su pueblo por medio del santuario. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohim, y conocerán que yo soy Yahvé, su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahvé, su Elohim. Aquí se reafirma la intención divina de morar entre el pueblo, específicamente a través del santuario. Éxodo 40, 34 y 35 dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, el Ohel Moed, y la gloria de Yod-Heh-Vav-Heh llenó el tabernáculo, y Moisés no podría entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Aquí vemos que ni el mismo Moisés podía entrar ya al tabernáculo porque la gloria de Yahvé estaba en él y lo llenaba. Estamos viendo que el Creador habita en el tabernáculo. Este pasaje describe cómo Yahvé efectivamente vino a habitar en el Mishkan una vez que fue terminado. Levítico 26, 11 y 12 dice, y pondré mi morada en medio de ustedes y mi alma, bueno, mi existencia, no los abominará, y andaré entre ustedes y seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Números capítulo 5, versículo 3 sigue confirmándolo. Y así harán para que no contaminen sus campamentos en medio de los cuales yo habito. Este verso muestra cómo Yahvé habita dentro del campamento, lo cual es una referencia al Mishkan como su morada central en medio de Israel. Entonces aquí yo pregunto, ¿por qué algunas personas se escandalizan si el Creador habita dentro de una persona? O sea, sí puede habitar dentro del tabernáculo y no hay ningún problema. Pero si el Nuevo Testamento dice que habita dentro de Yeshua, entonces ahí sí hay problema. No tiene sentido. Yahvé habita en Yeshua. Dice Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice Juan 10:38, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que podemos ver en el Antiguo Testamento que el Creador habita en el tabernáculo. El Creador habitaba en medio del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el escándalo cuando vemos en el Nuevo Testamento que el Creador habita en Yeshua? Ahora, vamos con la parte 4, el ángel de Yahvé. Vamos a ver unos textos muy interesantes. Dice Isaías 63, 9 y 10. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su presencia
los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Dos cosas aquí. Número uno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se enoja. Número dos, vemos que está un ángel que se llama el ángel de su presencia del Creador, no es cualquier ángel, y que los redime y que los salva. Atención, si se supone, según el judaísmo rabínico y según los antimisioneros, que solamente el Creador es el único que salva y redime, aquí estamos viendo un ángel que salva y que redime. Ahora vamos a Éxodo capítulo 3 del 2 al 6, la famosa zarza ardiente. Y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de la zarza. Cuando Yahvé vio que él se acercaba para mirarlo, llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es interesante porque primero se menciona el ángel de Yahvé, pero luego es el mismo Yahvé quien habla en primera persona, mostrando que el ángel es una manifestación directa de Yahvé. Aquí en Éxodo 23, 20 y 21 vemos un ángel que lleva su nombre. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Esto es muy interesante porque es un ángel cuyo nombre del Creador está en él y que ese ángel tiene la potestad de perdonar. Ojo con eso, perdonar rebeliones. Aquí dice que si no escuchaban a ese ángel que los iba a meter a la tierra prometida, dice que este ángel no los perdonaría. Y no que nada más Dios es el único que puede perdonar. Y no que entonces esta idea de que Yeshua perdona pecados no es algo bíblico porque solo Dios perdona pecados. ¿Acaso no estamos viendo que un ángel también perdonaba pecados? ¿Se dan cuenta? Es una hipocresía decir que el Nuevo Testamento es un invento y que básicamente esta idea de que el Mesías perdonaría pecados no es bíblica. Sin embargo, si vemos que un ángel perdona pecados. Dice Zacarías capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque así ha dicho Yahvé Sebaot, tras la gloria me enviará él a las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de sus ojos, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo de los que los sirvieron. Entonces conocerán que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Aquí Yahvé está enviando a Yahvé otra vez, leamos. Porque así ha dicho Yahvé Sebaot, tras la gloria me enviará él a las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de sus ojos, porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos. Está hablando Yahvé en primera persona, y serán despojo de los que los sirvieron. Entonces conocerán que Yahvé me ha enviado a ti. Ay, disculpan, se vino la tormenta, hermanos, con todo. Bendito el Creador, me encanta, qué bueno que haya lluvia. Entonces podemos ver que hay un ángel que de alguna manera funge como si fuera el mismo Creador. Fíjense, mis hermanos, vamos a Zacarías capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 5. Dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarlo. Y dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, Satanás. Atención a esto, hermanos. O sea, el ángel se llama Yahvé, está peleando con Satanás y le dice en tercera persona, Satanás, que Yahvé te reprenda. Volvamos a leer. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y sigue la tormenta. Y dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, Satanás. Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias y estaba de pie delante del ángel. Entonces, atención, hermanos, porque aquí estamos viendo un ángel que se llama Yahvé hablando en tercera persona. ¡Wow!
ese estuvo potente, hermanos. Wow, cayó aquí a unos cuantos metros. Poderoso y bendito sea el Creador. Y no solo eso, el versículo 4 dice que le quita la iniquidad y lo hace vestir de ropas de galas. O sea, este ángel, aparte, tiene la potestad de limpiar pecados. Hay un ángel que salva. Esto lo vemos en Isaías 63, 8 y 9. Y dice, porque él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no serán infieles, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. Por si fuera poco, también este ángel, parece que es el mismo, también redime. Vemos en Génesis 48, ya está a punto de morir Jacob, y está bendiciendo a José y a sus hijos, y dice Génesis 48, 15 y 16. Y bendijo a José y dijo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me ha alimentado desde que soy un niño hasta el día de hoy, el ángel que me redimió de todo mal. Bendiga a estos muchachos y sea llamados en ellos mi nombre. Atención, porque aquí está diciendo que este ángel es el Elohim de sus padres y que los redimió. Entonces, ¿son politeístas? ¿Acaso entonces adoran a muchos dioses? ¿O habrá otra posibilidad? Tal vez existe la posibilidad de que en la antigüedad se entendía que el Dios bíblico es un Dios plural. Es decir, es un Dios efectivamente y Él no comparte su gloria con nadie, efectivamente, y Él es uno, sí, pero la pregunta es, ¿un qué? ¿De qué está compuesto ese uno? Aquí viene lo interesante. Sigamos leyendo textos sobre este ángel. También vemos un ángel, probablemente es el mismo, que promete descendencia. Génesis 16, 7 al 13, entre esos textos está hablando el ángel de Yahvé con Agar y dice, y la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto y le dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por su multitud. Entonces aquí el ángel en primera persona está hablando como si fuera el creador prometiendo descendencia. Ahora, vamos a ver en el Antiguo Testamento de una manera muy breve, no va a ser un estudio profundo sobre esto, pero vamos a dar evidencias de que sí aparece la figura de un hijo. Por ejemplo, podemos ver el texto hebreo del Salmo 2:12. Aquí hay un debate porque este salmo es un salmo que está en hebreo, pero hay una parte que está en arameo. Y es esta parte en donde hay debate, porque algunos dicen que esto se tenía que traducir, esta palabra que aparece en arameo, como pureza, pero otros lo traducen como hijo. Y vamos a desenmarañar este tema. Repito, no vamos a profundizar tanto, pero vamos a estudiarlo un poco. Dice el texto hebreo del Salmo 2:12. Besen al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Nashku bar pen yenaf be tobedu derek. ¿Por qué hay debate sobre la palabra hijo? Algunos críticos argumentan que la traducción besada al hijo no es correcta debido al uso de la palabra aramea bar en lugar de la palabra hebrea ben para referirse a un hijo. Así que a continuación vamos a explorar las principales objeciones y las evidencias que sostienen la traducción tradicional. Es decir, en donde dice besen al hijo, ahí aparece en arameo una palabra que es la palabra bar, cuando en teoría debería de ser la palabra hebrea ben, porque bar en arameo es hijo y en hebreo es ben. Entonces, la lógica es que si el Salmo 2 está escrito en hebreo, lógicamente no tiene sentido que si se está hablando de un hijo, se hablara en arameo. Ahora, vamos a ver el análisis lingüístico de bar. En hebreo, la palabra más común para hijo es ben. Sin embargo, bar es un término arameo que también significa hijo y que aparece en varias ocasiones dentro del Antiguo Testamento. Aunque el Salmo 2 está escrito en hebreo, no es raro encontrar préstamos arameos en el texto bíblico. Por ejemplo, el uso de bar como hijo lo podemos encontrar en otro texto que es Proverbios 31:2, que dice, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? En Proverbios 31:2
La misma palabra aramea bar sí la traducen como hijo. Y el libro de Proverbios capítulo 31 está en hebreo. Así es que no pasa nada con que esté escrita una página en hebreo y de repente veamos una palabra aramea. Eso es algo que sí vemos en la Biblia hebrea. Y la misma palabra bar que vemos en el Salmo 2, que es mesiánico, es la misma palabra que vemos en Proverbios 31:2 y sí se refiere a un hijo. Conclusión lingüística. El uso de bar como hijo es legítimo y tiene precedentes claros dentro del texto hebreo. Aparte, el contexto inmediato del Salmo 2 en el versículo 7 de este salmo se establece una conexión clara con la idea de un hijo especial, porque dice, yo publicaré el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dado que el salmo ya menciona explícitamente mi hijo, tiene sentido que el versículo 12 continúe refiriéndose a él con el término bar. Así que la conclusión contextual es que el contexto del mismo salmo respalda la traducción besen al hijo, ya que hay una referencia directa a un hijo divinamente declarado. Tenemos testimonios de traducciones antiguas, como por ejemplo la Septuaginta, que fue traducida al griego por judíos antes del periodo de Yeshua, en el periodo intertestamentario, y ahí se traduce como besen al hijo. También tenemos el Targum arameo, una traducción judía al arameo, que también traduce bar como hijo. Podemos ver, por ejemplo, textos judíos del Nuevo Testamento, como Hechos capítulo 13, versículo 33, que Pablo cita este salmo para probar que Yeshua es el Hijo de Dios. También vemos en Hebreos 1:5 que se refiere a este salmo para afirmar la superioridad mesiánica de Yeshua. ¿Cuál es la conclusión final? A la luz de las evidencias lingüísticas, contextuales y textuales, la traducción besen al Hijo es la interpretación más precisa del Salmo 2:12. Las objeciones modernas tienen una base débil y no se alinean con las pruebas históricas y gramaticales. Aparte, tenemos otra evidencia sobre un hijo, y esto lo vemos en Proverbios 34, que dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. Entonces podemos ver que sí hay una figura de un hijo en el Antiguo Testamento. Así es que bueno, vamos ahora a la parte 6. Esto está muy bueno, hermanos. El espíritu de Elohim crea. El espíritu de Dios crea. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach, el espíritu de Dios, el espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Vemos, es muy interesante porque vemos luego desde el inicio, que Elohim habla en plural y que su espíritu está aleteando, de hecho, dice el texto hebreo, sobre la faz de las aguas. Dice Job 33:4, el espíritu de Elohim me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida, el Ruach, el espíritu de Dios lo hizo. Vemos también Job 26:13, que dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí dice que su Ruach, su espíritu, creó los cielos. El Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. En este Salmo se está hablando de la manutención del planeta, por decir así, y dice que el Creador envía su espíritu y que renueva la faz de la tierra. Así que vemos de alguna manera implícita el Ruach tomando parte activa de la creación. Ahora, la sabiduría crea. Aquí hay una conexión muy interesante entre la sabiduría y el Espíritu de Dios. Por ejemplo, podemos ver en Proverbios 3:19 que dice, Yahvé con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbios 8:22 al 31 dice, Yahvé me poseía en el principio, me tenía ya desde tiempos de antaño, antes de sus obras. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Con él estaba ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Fíjense, hay un texto que se llama La sabiduría de Salomón. Es un libro deuterocanónico. En este libro dice esto.
Porque la sabiduría, el artífice de todas las cosas, me enseñó. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Elohim. Ella todo lo puede y pasando en santidad por las almas, las hace amigas de Dios. ¿Cuál es el resumen? Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios hizo al hombre. Job 26:13 dice que el Espíritu adornó los cielos. Salmo 134:30 envía su Espíritu y son creadas las cosas. Proverbios 3:19 dice que Yahvé fundó la tierra con sabiduría. Proverbios 8:27 al 30 dice que la sabiduría estuvo con él desde la creación. Isaías 11:2 dice sobre el Mesías que reposaría el espíritu de sabiduría en él y de entendimiento. El libro de sabiduría de Salomón, capítulo 7, 22 al 27 dice, la sabiduría lo llena todo y es espíritu puro. Isaías 40, 13 y 14 dice, ¿quién enseñó al espíritu de Yahvé o le aconsejó con sabiduría? Como diciendo, nadie, el espíritu de Yahvé es sabio. Entonces, estamos viendo que de alguna manera activa, al menos para la cosmovisión de los antiguos, el espíritu de Yahvé sí tenía una participación en la creación. Ahora, vamos a la parte 7. Vamos a ver paralelos del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh en el Tanaj y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Fíjense, mis hermanos, el Espíritu Santo se entristece según el Nuevo Testamento. Dice Efesios 4:30, y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ahora, ¿cuál es su paralelo? Isaías 63:10, que dice, pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo, por lo cual se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. Fíjense, el Ruach HaKodesh se entristece, igual que en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo enseña. Eso lo vemos en Juan 14:26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En Nehemías capítulo 9, verso 20, también enseña el Espíritu Santo y dice, y diste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de sus bocas y les diste agua para su sed. El Espíritu Santo habla en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos ver Hechos capítulo 13, versículo 2, que dice, mientras ministraban al soberano y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora, segunda de Samuel capítulo 23, versículo 2, también el Espíritu Santo habla. Dice, el Espíritu de Yahvé habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Ahora, el Espíritu Santo es enviado. Eso es en el Nuevo Testamento. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso lo vemos en Lucas 4:18. Obviamente está haciendo alusión a Isaías 61, pero también podemos ver el paralelo en Isaías 48:16, donde vemos que el Espíritu Santo es enviado también. Dice Isaías 48:16, acérquense a mí, escuchen esto, desde el principio no hablen secreto, desde que esto ocurrió, ahí estaba yo y ahora Adonai me ha enviado con su Espíritu. Podemos ver que el Espíritu Santo contiende con los hombres. Eso lo vemos en Hechos capítulo 7, verso 51, que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres también ustedes. Y el Espíritu contiende con los hombres también en Génesis capítulo 6, versículo 3, que dice, y dijo Yahvé, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, sus días serán 120 años. Así es que podemos ver estos paralelos en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo con el Antiguo Testamento. Básicamente lo mismo. Parte 8. Vamos a ver patrones de 3 en la Biblia. Algo que me gustaría aclarar, yo no soy trinitario ni estas denominaciones de unicista o dualista o cosas así. Les soy honesto, yo respeto a todas las personas,
pero yo no conozco muy bien todos esos términos. Yo no estoy acostumbrado a estar dentro de movimientos, digamos, cristianos. Yo no vengo de iglesias cristianas. Entonces, yo me he dado cuenta que hay distintas denominaciones, ramificaciones, se ponen distintos títulos. Yo no los conozco. Yo no sé si los católicos son trinitarios o no, los cristianos. Así es que yo no me catalogo como trinitario en el sentido de creer en una trinidad como a lo mejor la entienden los católicos o los cristianos. Yo entiendo al Creador como un Dios fractal, como un Dios que se puede manifestar como a él le plazca y no solo en 3 personas, sino en más cosas. Pero lo que sí tengo que decir es que sí vemos un patrón de 3 en la Biblia muy interesante, y sí podría decir que sus características más fuertes o sus manifestaciones más potentes serían precisamente el Ruach HaKodesh, el Hijo y, por supuesto, él siendo el Padre de todo. Lo único que les quiero mostrar es que sí vemos un patrón de 3 en la Biblia hebrea, y es muy interesante porque no solo en la Biblia hebrea, sino también en la naturaleza. Por ejemplo, un árbol está compuesto de raíz, tronco y rama. Por ejemplo, podemos ver cómo también el cielo está compuesto de distintos elementos como es atmósfera, estratosfera y ionosfera. También podemos ver, por ejemplo, 3 colores primarios que son los que hacen todos los demás colores. Por ejemplo, nosotros los humanos también somos espíritu, cuerpo y alma. Y así pudiera ir toda la tarde, ¿verdad? Vamos a ver patrones de 3 en la Biblia hebrea. 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El Elohim de sus padres, de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. También vemos 3 objetos en el lugar santísimo: el arca del pacto, el propiciatorio y los querubim o querubines, para que se entienda. También tenemos 3 fiestas de peregrinación, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. También tenemos 3 partes del templo, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. También tenemos 3 días de resurrección en tipologías. Por ejemplo, Jonás estuvo en el pez 3 días, eso está en Jonás 1:17. José sacó a sus hermanos de prisión al tercer día, eso está en Génesis 42:18. Israel fue santificado por 3 días en el Sinaí, eso lo vemos en Éxodo 19:10 y 11. Así que vemos este patrón de muerte y de restauración en el tercer día. También tenemos 3 clases de ungidos en Israel: los sacerdotes, los reyes y los profetas. También tenemos 3 elementos en la bendición sacerdotal, que dice: y Yahvé te bendiga, y que haga resplandecer tu rostro, y que te dé paz. También vemos que 3 hombres visitaron a Abraham, eso está en Génesis 18:1 y 2. Así que, bueno, podemos ver este patrón de 3 también incluso en la historia de Abraham comiendo con el Creador. Vemos también 3 jóvenes en el horno de fuego: Sadrach, Mesach y Abednego. Eso está en Daniel capítulo 3, del versículo 23 al 25. También hay 3 clases de seres celestiales en Isaías: los serafín, con 3 pares de alas, que cantaban Santo, Santo, Santo. Un triple énfasis en la santidad de Elohim. Ahora, en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, vamos a ver también patrones de 3. 3 dones que trajeron al niño Yeshua, ofrendas, que fue oro, incienso y mirra. 3 tentaciones de Yeshua en el desierto, que fueron las piedras en pan, tirarse del templo, recibir los reinos. También vemos a 3 discípulos cercanos a Yeshua, que es Pedro, Jacobo y Juan. También vemos 3 veces que Pedro niega a Yeshua, Mateo 26:75. También vemos 3 horas de oscuridad en la cruz, desde la hora sexta hasta la novena. Eso está en Mateo 27:45. También vemos 3 días en la tumba. Eso lo vemos en Mateo 12:40. También 3 veces le pregunta Yeshua a Pedro si lo ama. Esto es después de la resurrección. Eso está en Juan 21, del 15 al 17. También vemos 3 testigos en el cielo: Padre, Palabra y Espíritu. Eso está en Primera de Juan 5:7. Estos son los textos que lo contienen. Reflejan una unidad celestial en testimonio. También tenemos 3 manifestaciones del reino de Elohim: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14:17. También vemos 3 características principales del discípulo: caminar en fe, esperanza y amor.
Así es que podemos ver un patrón de 3 en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y podemos encontrar muchísimos más. Así es que, al menos eso nos debe de llamar la atención, porque vemos este patrón de 3 en la Biblia hebrea. Ahora, vamos aquí al tema más interesante y más polémico. ¿Acaso Yeshua afirmó ser Yahvé? ¿Acaso los escritores del Nuevo Testamento afirmaban que Yeshua era Yahvé? Bueno, hermanos, yo no puedo mentir, tengo que decir lo que dice la Biblia. Y sí, según el Nuevo Testamento, está afirmando Yeshua que es Yahvé. Ahora, ¿cuál de los dos Yahvé? Porque vimos en el Antiguo Testamento que hay dos Yahvés. Lo vimos, ¿recuerdan? No son dos dioses, no, es un Dios, pero este Dios está compuesto de una multiplicidad. Son cosas que duramente podemos entender. Por ejemplo, unos siameses, personas que nacen en un solo cuerpo, tienen dos conciencias, son una persona, pero son dos personas también al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos compuestos de millones de organismos vivos, miles de millones de hecho, pero somos un ser humano. Entonces, a niveles celestiales, el creador es el Padre, por supuesto, pero tiene a su Hijo y también tiene su Santo Espíritu. Y también se manifiesta dentro del tabernáculo con poder. Y también se manifiesta como el ángel. Y también se manifiesta como se le pega la gana. Y eso no significa que por eso Él deja de regir el universo, sino que Él tiene distintas manifestaciones. De hecho, en el judaísmo místico se tiene la idea de que supuestamente el creador tiene más de 70 manifestaciones, ni siquiera 3, 70. Así es que esta es una idea judía. No significa que es un invento cristiano, porque como estamos viendo, sí hay bases en el Antiguo Testamento para afirmar este patrón múltiple. Ahora, Isaías 41:4 dice: ¿Quién hizo esto y quién realizó esto? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, Yahvé, el primero, y yo mismo soy con los postreros. Yo soy. Aquí dice la palabra, la frase yo soy. Aquí Yahvé se presenta como el eterno, el primero y el postrero. Isaías 43:10 dice: Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, este es un texto que utilizan incluso antimisioneros para decir: ya ves, fuera de él nadie salva. Acabamos de leer cómo un ángel sí salva, redime, perdona rebeliones, limpia de iniquidad. ¿Se entiende? Entonces, claro, lo que nos está diciendo Isaías es que fuera de Dios nadie salva, o sea, sin la autoridad de Dios, sin que Él lo permita, nadie salva. Pero eso no significa que Él no pueda dar la autoridad a un ángel o a su propio hijo para salvar. ¿Se entiende? Obviamente fuera de Él nadie salva. No salva ningún otro Dios, ni Moloch, ni Dagón, ni Zeus, ni ningún otro. El que salva es Yahvé. Pero eso no significa que Él no le da la autoridad, en este caso, a su hijo. O no significa que no sean parte de una misma cosa. Fíjense, mis hermanos, la frase Anihu, yo soy, se usa para declarar identidad exclusiva como Salvador. Dice Deuteronomio 32:39, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir. En hebreo es una afirmación clara de una unicidad y soberanía absoluta de Yahvé, por supuesto. Porque Él es, claro que sí, pero ¿Él es qué? ¿De qué está compuesto este Dios? ¿Es un Dios que está compuesto de una pluralidad? ¿Es eso imposible para Dios? Según la Biblia hebrea, no. Según los antiguos hebreos, no. Y aquí es donde hay que estar muy pilas, hermanos, porque no podemos nosotros pensar que la manera correcta de interpretar la Biblia es a través de los lentes rabínicos, ya que el judaísmo rabínico se ha apartado de las antiguas concepciones del mundo espiritual según los antiguos semitas, según el antiguo Medio Oriente. En otras palabras, el hebreo bíblico y los conceptos de los mundos espirituales como lo entendían los antiguos semitas, no tiene nada que ver a lo que se volvió hoy en día el judaísmo a través de los siglos.
el judaísmo rabínico no representa el absoluto de lo que pensaban los judíos en primer siglo o de lo que pensaban en el periodo intertestamentario. Así como hay judíos que están de acuerdo con el pensamiento, por ejemplo, de la escuela de Gilel, había otros que no estaban de acuerdo con ese pensamiento, sino que se inclinaban más por las enseñanzas de la escuela de Shammai. Había otros que se llamaban los saduceos, que no estaban de acuerdo con los fariseos. Estaban los celotes, que no estaban de acuerdo también con otros grupos. Estaban los esenios, que no estaban de acuerdo con los levitas ni con los fariseos. Y dentro de los esenios había distintas opiniones y etcétera, etcétera. Había una pluralidad de entendimiento de la Biblia hebrea, porque esta figura mesiánica, esta idea de un Mesías, era un poco complicada de entender a cabalidad. No es como que hay un texto en la Biblia hebrea que diga, el Mesías es literalmente así, o este es Hamashiach, este es el Mesías. No, se habla de un renuevo, de un Salvador. De repente hay textos donde parece que Yahvé va a mandar un día a Yahvé. De repente se ve este germen justo que, que sale del vientre de David. Y ojo, dice la palabra vientre en el Salmo 133. De repente vemos estas figuras proféticas josefitas como este Mesías sufriente, pero también vemos una figura guerrera de un Mesías guerrero. eh, y de repente nos sorprende Yeshua y nos enseña que en realidad él venía a destruir reinos espirituales de maldad. Y eso es algo que era normal para los antiguos semitas. Hoy en día, con la era del materialismo, incluso hasta son cosas que le dan risa a las personas. Hay gente que piensa que esta idea de que existe un Dios y de que existe un plan redentor es un cuento de hadas, o que simplemente son cosas que pensaban los antiguos. Así es que lo estamos viendo hoy en día, hermanos, cómo hay personas que no creen en todo este mundo espiritual. En la antigüedad pasó lo mismo. Hubo gente que debido a la corrupción de sus corazones se fueron apartando de estos mundos espirituales, se fueron apartando de la verdadera interpretación de la naturaleza de la realidad, se fueron haciendo cada vez más terrenales y llegaron a un punto en que hoy en día dentro del judaísmo solamente se espera un Mesías político, guerrillero, guerrero, que venga a poner orden y si es posible con armas militares mejor, incluso si se tienen que utilizar bombas, porque hoy en día hay gente que apoya la guerra. En este canal ya saben que no apoyamos ni un bando, ni el otro, ni ninguno. Nosotros creemos que todos necesitan a Cristo, eso no importa el presidente que sea, del país que sea, o la persona que sea, o el poder que tenga, o si es de la élite, o si no lo es, da igual, todos necesitan a Yeshua, a Cristo en sus vidas, porque el Creador no hace acepción de personas. Entonces, en el judaísmo están esperando un Mesías militar, pero la Biblia hebrea sí habla de un enviado que vendría a vencer los reinos de las tinieblas, que vendría a expiar al pueblo del pecado y a los gentiles también. Sí lo promete la Biblia hebrea. Perdón que me desvíe un poquito, pero todo esto tiene que ver. Lo que quiero decir es que para poder entender esta multiplicidad del Creador y poder entender la teología del Nuevo Testamento, es necesario entender cómo veían los antiguos semitas el mundo espiritual y no pensar que es como lo ven los actuales judíos. Lo voy a poner en otras palabras. Si hubiéramos agarrado a Moisés o a Josué o a un antiguo semita y lo pusiéramos hoy en día, 2025, en Jerusalén, no sabría ni lo que está pasando, no reconocería el judaísmo, diría, ¿qué es esto? ¿De dónde salen todas estas tradiciones? ¿Se entiende el punto? Entonces, para poder entender a mayor profundidad los conceptos teológicos del Nuevo Testamento, es imperativo darse una empapada, una mojadita, investigar un poco, estudiar un poco sobre las antiguas culturas del Medio Oriente, del próximo Medio Oriente, de toda el área mediterránea, oriental, occidental, entender cómo veían el mundo los cananeos, los ugaríticos, los refaítas, los fenicios, y eso nos va a dar una clara idea de cómo veían el mundo también los semitas hebreos, porque es muy diferente el hebreo bíblico al hebreo moderno, es muy diferente el judaísmo bíblico de primer siglo y de tiempos anteriores al judaísmo moderno rabínico, y esto no es nada en contra de una persona, ni mucho menos, pero bueno,
Ahora sí que la verdad merece honor y honor a quien honor merece. Y la verdad es que para los antiguos hebreos, la manera en que veían a Dios es muy diferente a como lo ve el judaísmo rabínico. Dicho esto, estamos viendo en el Antiguo Testamento que el Creador dice, yo soy. Y bueno, vemos que en el Nuevo Testamento Yeshua dice esa frase. Dice Juan 8:58. Yeshua les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Claramente Yeshua está haciendo alusión al yo soy, a Yahvé. Es así. Esto puede incomodar a algunas personas. Espero que no me tiren piedras, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Yeshua es Yahvé o que está al menos utilizando títulos de Yahvé. Y no nos debe escandalizar si vemos en el Antiguo Testamento un ángel que usaba el título de Yahvé. ¿Se entiende? No hay escándalo. Así como vemos en el Antiguo Testamento que un ángel perdona pecados, que un ángel redime, que un ángel salva, también en el Nuevo Testamento vemos que Yeshua hace lo mismo. Y así como vemos que un ángel habla como si fuera Yahvé en primera persona, también vemos a Yeshua hablando en primera persona como si fuera Yahvé. No es nada nuevo. Es lo que quiero que quede claro, hermanos. No es nada nuevo. Vamos a ver otro texto que está en Juan 18, 5 al 6. Esto es cuando lo arrestan. Él dice, yo soy. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué caerían a tierra? ¿Por qué se asustarían? Porque está declarando que él era Yosque Babkei. Así es que bueno, son las evidencias bíblicas. Podemos ver en Juan 13:19 que dice, desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Podemos ver más yo soy alegóricos, esto es solo como un extra. Dice yo soy el pan de vida. Juan 6:35, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, yo soy la puerta. Juan 10:9, yo soy el buen pastor. Juan 10:11, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Así es que podemos ver claramente que el Mesías sí está declarando ser el yo soy. Ahora vamos con la parte 10. Juan asegura que Isaías vio a Yeshua. El texto de Juan, capítulo 12, 37 al 41, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, soberano, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del soberano? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí Juan está usando varios textos de Isaías. Está usando Isaías 53 y está usando Isaías 6. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Atención lo que está diciendo Juan. Dice que Isaías dijo eso cuando vio su gloria y está haciendo alusión a Isaías 6. ¿A qué se refiere Isaías 6? Atención, mis hermanos. Isaías 6, 1 al 3 dice, vi yo al soberano sentado sobre un trono alto, sublime, y los serafín clamaban, santo, 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 Yahvé Sebaot, toda la tierra estaba llena de su gloria. ¿Por qué es esto importante? Porque Juan está diciendo que Isaías vio la gloria de Yeshua, lo cual es una afirmación de su identidad divina. Es decir, la gloria que Isaías vio en Isaías 6 era la gloria del Mesías. Según Juan, está haciendo alusión a Isaías 6, y si vamos a Isaías 6, Isaías estaba viendo a Yahvé. Y es interesante porque el Antiguo Testamento dice que al Creador nadie lo ha visto jamás. De hecho, el Nuevo Testamento dice que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. El Antiguo Testamento también dice que al Creador nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, vemos textos en Éxodo donde Moisés sí vio al Creador y vemos literalmente a Isaías diciendo, oh, me voy a morir porque mis ojos han visto al Santo de Israel, al Rey de toda la tierra. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta idea de que Dios es invisible, pero al mismo tiempo sí hay textos donde sí ven a Dios?
Bueno, lo que pasa es que en todo su poder y en toda su gloria es invisible. Sin embargo, Él se hace visible para poder interactuar con los humanos y Él toma ciertas manifestaciones, como por ejemplo para poder habitar en medio del tabernáculo, para poder habitar en Yeshua, para poder habitar con los humanos. Él de alguna manera se fractaliza para poder interactuar con los humanos sin que estos sean destruidos. Juan 12:41 dice claramente, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Vamos a leer detenidamente Isaías capítulo 6 del 1 al 13. Dice, yo Isaías vi a Dios sentado en un trono muy alto y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año que murió el rey Osías. Vi además a unos serafín que volaban por encima de Dios, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro, Santo, 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 Él es el único Elohim de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y éste se llenó de humo. Ahora sí voy a morir porque siendo yo un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. ¿No que se supone que nadie ha visto al Creador? El mismo Antiguo Testamento dice que nadie ha visto a Dios, que nadie puede verlo y sobrevivir. De hecho, cuando Moisés le dijo, déjame ver toda tu gloria, el Creador dice, solo te voy a dejar ver mi espalda. Pero al mismo tiempo vemos que sí podían ver a Yahvé, manifestado como un ángel, o en este caso, sentado en su trono, lo está viendo Isaías en visión. ¿Qué pasa? Según Juan, estaba viendo la gloria de Yeshua, es decir, Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Ahora vamos a ver algo sumamente interesante, hermanos. En hebreo, y ustedes pueden comprobar en cualquier interlineal sin ningún problema, esto no es algo que me estoy inventando, ni mucho menos. Podemos ver cómo aparecen palabras en plural para referirse al Creador. Por ejemplo, Proverbios 30, 3 y 4 dice, ciertamente yo soy el más torpe de los hombres y no tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Atención, mis hermanos, la palabra hebrea usada para del santo es kedoshim, plural. Es decir, literalmente se traduce la ciencia de los santos. Y lo interesante es que enseguida sigue diciendo quién subió al cielo y descendió, quién encerró los vientos en sus puños, quién ató las aguas en un paño, quién afirmó todos los términos de la tierra, cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes. Fíjense, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 dice esto, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. En hebreo, aquí creador aparece como Boreijá, que es un plural masculino con sufijo en segunda persona. Literalmente dice tus creadores en plural. Eclesiastes 12:1 dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Atención, eso dice el texto hebreo, lo pueden verificar en cualquier interlineal, van a encontrar un plural masculino con sufijo en segunda persona. Donde dice creador, ahí le pican y van a ver cómo es un plural. Podemos ver en Job 35:10, pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? En hebreo, mi hacedor es Osai, que en realidad significa mis hacedores, aparece como un plural masculino. El texto completo puede leerse como, ¿dónde están mis hacedores que me dan cánticos en la noche? Job 35:10, pueden ir a un interlineal y van a ver cómo hacedor en realidad aparece como un plural masculino. Ahora, Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aquí está en plural, hermanos. Dice, porque tus maridos son tus hacedores, Yahvé Sebaot es su nombre. Es interesante porque está hablando de plural de maridos y de hacedores, pero en realidad después aparece su nombre en singular.
tus maridos dicen plural, se le conoce como plural majestic, pero a mí me llama la atención que en algunos textos aparece este plural. Y claro, a la luz de Yeshua, a la luz del Nuevo Testamento, entendemos que curiosamente, así como Yahvé promete volver a casarse con Israel, vemos que el que se casa es Yeshua en el Nuevo Testamento. Y aquí en Isaías estamos viendo un plural para referirse a maridos. Eso, repito, lo pueden corroborar en cualquier interlineal. Pueden ir a Logos K Logos. Así es que en hebreo tu marido es Boalaik, plural, tus esposos. Y de hecho aparece también Osayik, plural, tus hacedores, de hecho, también. Esto es muy impactante. Israel tiene esposos y hacedores en plural, pero inmediatamente después se menciona solo a Yahvé. La única forma de resolver esta aparente contradicción es aceptar una pluralidad en la unidad de Yahvé, como lo enseña el concepto de Ejad. Ejad también tiene que ver con unidad. Por ejemplo, Adán y Eva dice que ellos fueron una carne, un Ejad, una sola carne, Ejad. Ambos eran uno. ¿Qué significa todo esto? Estas referencias no son politeísmo, sino que reflejan una complejidad en la naturaleza de Yahvé desde la perspectiva del Mesías y desde la perspectiva de los antiguos semitas. Ahora, hay un texto que es muy conocido que los antimisioneros usan y algunos judaísmos para decir que Yahvé no puede tomar forma humana. Y ellos dicen que Yahvé no es hombre para mentir. Utilizan el texto de Números 23:19 que efectivamente dice eso. Efectivamente, Números 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él y no lo hará, habló él y no ejecutará. Números 23:19 no dice que Yahvé no pueda manifestarse en una forma antropomórfica, sino que no es como hombre en el sentido de su carácter, mentiroso, inconstante, que se arrepiente o que cambia de parecer. Es decir, el texto habla del hombre en su naturaleza caída, frágil y mentirosa, no en su forma antropomórfica. En hebreo la palabra utilizada es ish, varón, pero dentro de un contexto moral. Es como si dijera, Yahvé no es como esos humanos que prometen y no cumplen. ¿Por qué? Porque ahora leamos esto. El mismo creador en Éxodo 15:13 se define como un varón de guerra, un ish. Entonces, si decimos que el creador no es hombre, porque en Números dice que no es ish, no es hombre para mentir, pero en Éxodo sí dice, mis hermanos, que es un ish. Sí podemos ver en Éxodo 15:3 que dice que Yahvé es un varón de guerra. Yahvé es su nombre. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Es la misma palabra ish. ¿Hay una contradicción? No. Aquí ish se refiere a su forma de actuar como un guerrero que defiende, que pelea, que libera. Es un lenguaje poético, figurativo. Así como decimos león de Judá, no porque sea un felino, sino por su valentía. No habla de su esencia física, sino de una manifestación funcional. Entonces, cuando vemos que la escritura dice que el creador no es hombre para mentir, se refiere a un hombre común y corriente como usted o como yo. No se refiere a que él no pueda tomar formas antropomórficas, porque vemos en Éxodo que el creador mismo se hace llamar un ish, un varón de guerra. Entonces, ¿es hombre o no es hombre? Fíjense, Josué 5:13 al 15 dice, y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón, Ish, que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Atención, lo reverencia. ¿Quién es este Ish? Se presenta el personaje como el príncipe del ejército de Yahvé. Josué se postra y lo reverencia y no es reprendido, como sí ocurre cuando un ángel recibe adoración, por ejemplo, en Apocalipsis 22:8 y 9, lo que nos quiere decir que este no era cualquier ángel. Entonces, este varón sigue diciendo, atención a esto, este varón que está enfrente de Josué, sigue diciendo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Lo mismo que dijo Yahvé a Moisés en la zarza en Éxodo 3:5. Por lo tanto, este varón Ish es una manifestación directa de Yahvé, una teofanía.
Muchos lo identifican como el ángel de Yahvé o incluso una manifestación preencarnada del Mesías. Entonces, si Yahvé puede manifestarse como varón, como fuego, como nube, como palabra, ¿por qué no podría hacerlo a través de un hombre justo nacido por el Ruach, lleno de su plenitud? Colosenses 2:9 lo dice así: en él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. Yeshua no fue un hombre cualquiera, fue el tabernáculo viviente donde habitó la esencia del Creador. No es que el hombre se volvió Elohim, sino que Elohim se manifestó en una forma humana. Esto es un modelo fractal. La parte refleja al todo sin ser el todo, como un rayo de sol que sale del sol sin dejar de ser parte de él. Es como un río que sale del mar sin dejar de estar compuesto de la misma sustancia que el mar. Vamos a ver patrones de singularidad múltiple en la naturaleza, porque, ya vimos que en la Biblia sí vemos una singularidad múltiple, vemos cómo el Creador se puede manifestar sin dejar de ser uno, pero ¿en la naturaleza hay evidencia de eso? Sí, la hay en la naturaleza y en las matemáticas. Por ejemplo, un conjunto es uno, pero contiene varios elementos, números complejos y matrices. Un número complejo o una matriz son únicos, pero tienen múltiples componentes. Topología y geometría. Un punto puede ser la intersección de varias líneas o superficies. En la física matemática hay singularidades en relatividad y superposición cuántica que muestran unidad con múltiples propiedades. Esto se relaciona con la idea de unidad en pluralidad, como en la noción hebrea de Ejad. Por ejemplo, el agua es H2O, que puede estar en tres estados. Es un solo compuesto, pero existe como líquido, sólido y gas. El tiempo se percibe en pasado, presente y futuro, pero sigue siendo una sola dimensión temporal. La luz es blanca, es una, pero se descompone en tres colores primarios, rojo, verde y azul. La estructura del ADN, cada codón en el código genético está formado por tres bases nitrogenadas. Podemos ver ejemplos en los átomos, como las partículas subatómicas. Un átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Estados de un electrón. En mecánica cuántica, un electrón en un átomo tiene tres números cuánticos principales que describen su estado principal: azimutal y magnético. Isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene tres formas naturales: el protio, deuterio y tritio, pero sigue siendo un mismo elemento. Podemos ver, por ejemplo, un patrón de tres en las matemáticas. En matemáticas, el patrón de tres se refleja de diversas maneras, tanto en estructuras como en comportamientos. Por ejemplo, una geometría básica es el triángulo. El triángulo es la figura geométrica más simple que existe. Tiene tres lados, tiene tres vértices y tiene tres ángulos. La simplicidad de este refleja una idea de un patrón fundamental de tres elementos básicos creando una sola figura geométrica. Por ejemplo, encontramos secuencias y fracciones en la matemática. En series matemáticas, como la secuencia de Fibonacci, aunque la secuencia es infinita, los primeros tres números son 0, 1, 1. Este tipo de patrones se repiten a lo largo de diversas estructuras matemáticas. También, cuando trabajamos con fracciones periódicas, como en un tercio, se obtiene el patrón repetitivo 0.333, mostrando cómo tres partes, terceros, forman una unidad continua. El número 3 en la teoría de grupos. En la teoría de grupos, un grupo de simetría de orden de 3 puede tener tres rotaciones posibles que mapean un objeto a sí mismo en el plano, como es el caso de un triángulo equilátero. Este grupo tiene tres elementos y al combinar cualquiera de estas rotaciones, el sistema aún mantiene su estructura inmutable, lo que da testimonio de la armonía y el equilibrio de un patrón basado en tres elementos. Ahora, vamos a lo que es la geometría fractal o autosimilitud. La geometría fractal es un campo matemático que estudia las figuras que presentan autosimilitud, la propiedad de que una parte de la figura es una copia en miniatura de la figura completa o sigue un patrón repetido a diferentes escalas.
un ejemplo clásico es el triángulo del Sierpinski, o también lo podemos ver en la misma naturaleza. Vemos cómo en la misma naturaleza hay distintos frutos o distintos árboles que cualquiera de sus partes se parece a la totalidad. Es decir, puedes partir en pedazos ese árbol o ese fruto o esa col y cualquiera de sus partes, si le haces un acercamiento, va a ser similar a la totalidad, aunque no sea la totalidad. Por ejemplo, mis hermanos, podemos ver con estos ejemplos cómo una figura puede ser compleja y tener muchas partes, pero todas las partes siguen un patrón similar o se repiten a diferentes escalas, lo que da una sensación de unidad a través de la repetición. La autosimilitud implica que, aunque la figura parece tener partes diferentes, cada una se conecta al todo reflejando una unicidad dentro de la multiplicidad. En el contexto de la unicidad y multiplicidad de Dios, el concepto de un Dios que es uno, pero que al mismo tiempo es múltiple, puede ser comprendido mediante el concepto de fractales y autosimilitud. Aunque Dios se muestra en personas diferentes, estas personas son esencialmente la misma esencia divina. Cada una tiene una función diferente, pero todas comparten la misma naturaleza y unidad. Al igual que un fractal tiene una estructura repetida a diferentes escalas, la multiplicidad del creador se puede entender como una unidad esencial que se expresa en varios aspectos diferentes, aunque son varias manifestaciones, todos comparten la misma naturaleza divina, como es el caso de Yeshua o el Espíritu de Dios. Al igual que un fractal, las partes son distintas, pero siguen el mismo patrón de autosimilitud. La matemática de la singularidad múltiple refleja cómo en una estructura fractal puedes tener una multiplicidad de patrones dentro de una sola fórmula. Es una singularidad que se despliega en una multiplicidad de formas. De manera similar, el Creador se manifiesta de forma múltiple, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, también como el ángel, se manifiesta como la nube en el desierto, etcétera, etcétera, pero sigue siendo una unidad esencial, un solo principio de existencia. Y pues bueno, mis hermanos, este es el estudio sobre la singularidad múltiple del Creador. Espero que con estos textos, bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les voy a ser honesto, este es un tema en donde no tengo una postura tan firme en decir, bueno, yo sí creo o pienso que literalmente Yeshua es Elohim mismo, así como tal, pero tampoco puedo decir que no. Tampoco puedo decir que no lo es. Es un poco ambiguo. Algo que hay que tener claro, hermanos, es que digamos que si piensan que Yeshua es el mismo Elohim o si no lo es, no es ningún pecado, no pasa nada, hermanos. Al final de cuentas, como dice Daniel, toda la honra y gloria se la ha dado el Creador al Hijo, así es que no se escandalicen, no pasa nada. Lo que sí no veo normal y no veo nada bíblico es que digan que Yeshua era un simple ser humano, común y corriente, como una persona normal. Si fuera así, entonces él tendría la ley del pecado, la ley genética del pecado, y básicamente no hubiera podido expiar como lo hizo por las personas, ¿no? Básicamente no sería una expiación perfecta. Así que sí, efectivamente, en el Nuevo Testamento nos deja ver que el Mesías es preexistente, es divino, claro que sí, y varias veces Yeshua de alguna manera afirma incluso ser Yahvé mismo. Es muy interesante, es un misterio. Sin embargo, también hay otros textos, ¿verdad?, en donde parece lo contrario. Pienso que es algo que no vamos, bueno, al menos yo, ¿verdad?, a entender a profundidad en este mundo, en esta vida. Ya un día el Creador nos revelará todo eso, todas las profundidades de sus misterios, pero por ahora mi consejo, hermanos, es que se la lleven tranquila, ¿verdad? Si alguien cree que Yeshua es Elohim,
o si no lo es, no se condenen, no se peleen, más bien estar todos unánimes creyendo en la expiación de Yeshua, en su muerte en el madero y en su resurrección. Y bueno, ya el Creador en su misericordia un día nos revelará todas estas profundidades. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es que no es un invento católico, por ejemplo, este tema de, para que se entienda, la Trinidad como tal, esta idea de que el Creador es Padre, es Hijo y también es Ruach HaKodesh, digamos que sí se podría sostener con la misma Torah. Hay un canal que se llama One for Israel, de puros judíos, pueden ir a ver esos videos. Y ellos, de hecho, es muy interesante porque siendo judíos, nacidos en Israel, y ellos son trinitarios, ellos así lo dicen. Ojo, yo no estoy diciendo que sea trinitario como tal. Yo lo vuelvo a decir, para mí el Creador es un Dios plural. Y básicamente Él puede manifestarse como se le pega la gana las veces que quiera. Sin embargo, sí podemos ver, para que se entienda, 3 esencias en el cielo primordiales, así lo veo yo, que sería el Dios Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, bueno, esas son mis conclusiones, hermanos. Me gustaría saber qué opinan, qué piensan de todo esto, mis hermanos. Déjenme en la caja de los comentarios cuáles son sus conclusiones. Al final de cuentas, como siempre digo, cada quien es responsable, ¿verdad?, de sacar sus propias conclusiones. Y si alguien piensa distinto, digamos, si alguien cree que Yeshua es Elohim, o si no lo cree, repito, hermanos, vamos a tomarlo con calma. No hay que pelearnos por eso, sino más bien tratar de llegar más profundo en todos estos temas, ¿verdad? Y esperemos que un día el Creador nos revele a totalidad y a plenitud todos aquellos misterios que, bueno, se han venido debatiendo durante siglos. Esa es mi postura, hermanos. Mi postura es que está bien si creen que es Elohim, o si no lo es. Lo que pienso que está mal es que crean que era un simple ser humano normal, común y corriente, porque básicamente eso lo descalificaría como ese ser divino, ¿verdad?, que le pisaría la cabeza a la serpiente y que haría expiación por el pueblo de Israel y también por todos aquellos que en él creen. Y por supuesto, recordemos, el remanente, mis hermanos, no todos. Así es que bueno, sin más, si este video les ha sido de edificación, denle un dedito arriba, mis hermanos, y compartan si creen que puede edificar a alguien más. Activen también la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos. Y pues bueno, mis hermanos, les va a estar apareciendo en pantalla un video que no se pueden perder. Estoy seguro que les va a edificar muchísimo. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.